La voz de los protagonistas. En Contextos. Y tenemos este contexto psicológico con el licenciado Antonio Miranda, psicólogo que está con nosotros y que vamos a hablar hoy del tema del acting out en la vida diaria, como lo que sucedió en los Óscares, ¿no? Antonio, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal? Bien, días. Gracias a Dios. Buenos días. Yo creo que lo principal, lo que tenemos que, de donde tenemos que partir es la definición de lo que es acting out. Sí, el acting out, bueno, es la actuación del impulso. ¿Y qué es el impulso? Los seres humanos estamos guiados a través de impulsos. Habrá algunos otros que actúen a través de instintos, como los animales, pero los impulsos son las necesidades más profundas del ser humano. Y las necesidades más profundas a veces salen a través de un error, ¿sí? Que el consciente, o sea, la persona, las normas, las reglas no permiten. Entonces estamos hablando de cómo se dan estas cosas, cómo puede ver uno los verdaderos impulsos, es a través de sueños, a través de terapia y a veces a través del chiste y de la broma o los errores cotidianos, que son como los lapsus, ¿no? Entre broma y broma la verdad se asoma. Exactamente, esa es la mejor manera de definirlo de manera coloquial. Diría Freud, en realidad el chiste revela lo que se siente profundamente. Entonces necesitamos, por ejemplo, el mexicano utiliza mucho el chiste o el doble sentido para decir realmente lo que quiere, pero a través de la broma. Entonces, de hecho, muchos de los chistes del mexicano son homofóbicos, ¿no? Entonces dicen que en el fondo luego cuando la gente se alcoholiza, también a través del alcohol salen muchos impulsos verdaderos. Dicen los niños y los borrachos son los que verdaderamente dicen la verdad. Entonces, analizando un poco esto, y tratando de ser, a la distancia, no sabemos exactamente lo que haya pasado. Parece ser que en los Óscares pasó una situación así, ¿no? Donde verdaderamente se actúa un impulso real y te equivocas. Pasan 89 años y no te equivocas, y en el año, precisamente en el 89 es donde te equivocas. Entonces habría que analizarlo desde el contexto, que a veces lo que decimos es realmente lo que queremos decir y no tanto lo que deseamos evitar. Pero acá fue una cuestión de probabilística, inclusive, ¿no? Entre más pasa el tiempo y menos te equivocas, más cerca del error estás. Sí, claro. Lo que pasa es que se da en una situación con un presidente atípico, con un Hollywood en contra o cuestionado, como siempre en la cuestión política, pero con mucha gente de la discriminación y mucha gente de raza negra que gana el premio, ¿no? Sí, fue una ceremonia totalmente inusual, una cantidad de nominados, pero además de ganadores, que creo que no hay precedente. Sí, lo hacemos a la distancia y sin conocer mucho del tema, pero dicen que cuando uno se forman varias casualidades, no son tantas casualidades, sino realmente es una cosa que se quería exhibir. Ganan, mucha gente de la raza negra, y la mejor película, que es precisamente de dos temas importantísimos, que es la cuestión del racismo y la homosexualidad, es donde se equivocan. Y la otra película, pues era una película que estaba realmente relacionada más con la cultura norteamericana que se defiende en este momento, que está ahorita en el poder. Entonces, Donald Trump no sabemos qué esté haciendo, pero realmente pues le da mucha risa lo que pasó en la situación. Si estaban tan criticados. Entonces sí creemos que la situación del acting out, el actuar el impulso, el decir las cosas a través de una broma o a través de una equivocación, revela mucho de lo que en el fondo hay. Y hablaríamos mucho de la cultura estadounidense, una cultura con un manejo de culpa muy grande, ¿no? Y el manejo de culpa a través del racismo y la separación. O sea, al decir, en el fondo hay una sociedad que sí se culpa, que no está tan de acuerdo con lo que está pasando y tiene formas de expiar esa culpa, ¿no? Sí, pues me parece sumamente maniqueo y además tendría que haber estado como muy muy pensado. ¿O te parece que fue este impulso que sale de manera así espontánea y que entonces consigue algo que el error sea el protagonista y el error nos lleve a toda esta deducción de lo que significa el acting out? Sí, obviamente es una teoría. A mí lo que me llama la atención que hay ciertas casualidades. Es el momento cumbre. Es una ceremonia donde ganaron mucha gente que está en contra. Los discursos fueron muy en contra del presidente.
y es el momento. El director sirio que no le entregaron el permiso para poder asistir y que luego le dijeron que sí y él con una dignidad total y absoluta la rechaza. Exacto, el que se equivocan con una artista que está viva y en realidad en la foto y ponen en la cuestión luctuosa un mexicano, digo, más capacitado que algunos otros en algún momento protestando. O sea, estamos hablando de que sí se dan diferentes circunstancias. Ahora te equivocas, digo, con el debido respeto, en mejor guión adaptado, adaptación de guión, en musical o en situaciones así, pero te equivocas en el momento estelar. Entonces sí parece que revelas un poco de lo que está pasando. Que es el ruido que hace que haya tanta inestabilidad y que haya más margen de error, no nada más para los artistas. Digo, y nosotros en lo cotidiano, en nuestras decisiones, podemos tener más margen de error cuando estamos viendo cómo se están moviendo todo el status quo, ¿no? Claro. Vemos, por ejemplo, aquí en México, la gente que le tiene miedo, y hay que decirlo con todas sus letras, Andrés Manuel López Obrador ya está muy inquieta y muy incómoda con este crecimiento en las encuestas. Aquí mismo en Coahuila, con toda esta simulación de las precampañas y todos los partidos pareciera que cojean de la misma pata. Y, en fin, todo esto hace que tengamos un ambiente propicio para el error, ¿no? Sí, hay una predisposición. El asunto es que el error revela que en el fondo no estás tan convencido de lo que estás haciendo. No es, lo ponemos en la manera cotidiana, pues las personas que en lugar de decirle a la novia de un hombre le dicen el otro, pero en realidad porque se están acordando de la otra. Ay, no, Toño, no. ¿Cómo? No, eso sí pasa muchas veces. Por eso, pero no es que te acuerdes de alguien más, pues simplemente se te cruzaron los cables. Sí, pero luego analizas el nombre de la persona que dijo y parece ser una persona muy representativa de la vida del otro, ¿no? Y luego te equivocas cuando dices tú, no me quiero equivocar. Y te equivocas al aire y dices tú, chin, dije algo que no quería decir. En el fondo sí lo quería decir. Los lapsos de los políticos son padrísimos. No me digas que todas las metidas de pata que ha tenido Peña Nieto. No, bueno, digo, también tiene que ver con el CI. O sea, si tú tienes un CI muy bajo, tienes más propensión a equivocarte. Digo, Peña Nieto es un encanto cuando está improvisando, ¿no? Bueno, la mayor parte del tiempo, pero cuando está en un discurso y está improvisando es una verdadera botana, porque lo que dice es muy de lo que siente. No está tan convencido de lo que está haciendo, se le nota en el discurso, ¿no? Y incluso hay una regla que dice que si el político, cualquier persona dice no 2 veces, quiere decir que sí, ¿no? Bueno, que es una regla. Cuando dice que es como lógica y conjuntos, cada vez que son positivos o son iguales, es sí, y cuando son encontrados es no. O todo esto del lenguaje no verbal que describe la programación neurolingüística, cuando dices no y estás asintiendo con la cabeza que sí. Sí, aquella toma tan famosa de Bill Clinton, ¿no? Que decía que no, que él no tuvo relaciones sexuales con esa mujer. Y hacía la cabeza sí, ¿no? Es un lenguaje corporal que te traiciona. Entonces, volviendo a esto de los Óscares, me parece que hay algo que traiciona, porque finalmente hay una presión. Y esa presión de la que hablabas tú es, oye, pues a lo mejor está mal lo que estamos haciendo, o a lo mejor estamos en contra de, ¿no? Entonces terminamos haciendo muchas cosas. O también la presión tiene que ver con el deseo de la perfección. Sí, el deseo de quedar bien. Sí, exacto, o sea, de aparentar que todo lo controlas. Para un país como Estados Unidos, pues, pudiera ser emblemático, metafórico, que no sea capaz de controlar una ceremonia que está siendo vista por millones de televidentes en el mundo entero. Hay un momento de la ceremonia donde el conductor dice, hay que recordar que nos están viendo 120 y tantos, 160 y tantos países, que dice que ya nos van a dejar de hablar, ¿verdad? Pero, o sea, se dan cuenta perfectamente que hay una gran parte del mundo que no los quiere en este momento. Y a mí se me hizo, digo, todo no lo termino como de analizar desde la perspectiva de la comunicación y de las metáforas, de los significados y significantes de las decisiones que se toman.
Esto cuando abren la puerta para los turistas que no sabían a dónde iban a llegar, me parece que tiene una correlación muy directa con los migrantes y tiene una relación muy directa también con este deseo de mostrar que es un país incluyente. Sí. Sí, cuando en el terreno de los hechos está mostrando exactamente lo contrario. Claro. Te estoy abriendo a ti que no fuiste invitado, pero que ibas por las calles de Hollywood, y entonces te estoy dando oportunidad que vengas y te metas a nuestro mundo. Claro. A un mundo de oropel, a un mundo de fastuosidad, a un mundo de vestidos de 15,000 y 20,000 dólares, y a un mundo donde las artistas traían joyas del Museo de Cartier, por ejemplo, que no es cualquier cosa, y traían a 20 guardaespaldas siguiéndolas, no porque a ellas les pasara algo, sino para que las joyas no les pasara absolutamente nada. Claro, hay una situación como de Dios, de un manejo del norteamericano que así es. O sea, hay que recordar las 13 colonias y los americanos no tienen padre, se comen, ¿no? Simbólicamente estamos hablando que nosotros los mexicanos somos una cultura de muchos padres, ¿no? Que el padre, si lo matamos, lloramos y todo eso. El norteamericano tiende a buscar el poder y la competitividad. Entonces sí, tiene este doble juego, pues los dos Hollywood, ¿no? El Hollywood muy norteamericano y el Hollywood que parece ser incluyente, ¿no? El de Clint Eastwood y el de Steven Spielberg, ¿no? Que son diferentes, y luego te dicen el americano. Del archirrepublicano y del archidemócrata, ¿no? Sí, que están haciendo, ahorita tienen una polaridad bien interesante, pero sí, efectivamente, como dices tú, te invito, mira, ve, acá es lo mejor. Pero pues también te decimos que aquí nosotros somos lo primero, tú eres después, es más... Y que en el momento en que yo quiera te voy a sacar del auditorio y te voy a cerrar la puerta, y hasta ahí llegó tu contacto con mi cultura. Claro, te doy una probadita, es que es el control máximo de Rico McPato, ¿no? Yo te enseño lo que hay, te digo lo que vas a agarrar y te saco en el momento que yo quiero. Por eso es bien importante lo del error. O sea, porque es un momento estelar, es como... También nosotros nos equivocamos, y nos equivocamos dándole la razón al mero mero que es el presidente, ¿no? Es que hay un chorro de... Bueno, si nos ponemos en ese tenor, vamos a encontrar que hay muchos significados y significantes en lo que pasó con los Óscares, pero ciertamente que te da, por lo menos tiene mucha carnita para roer el hueso y para poder entender que nada es perfecto, No. que todo es susceptible del error. Es hasta lo más preparado, lo más ensayado, lo más auditado, porque tal pareciera que el error final fue de Pricewaterhouse, que es la auditora del evento. Y la verdad de las cosas es que sí creo que podemos encontrarle muchos simbolismos y tantos significados como nosotros queramos. Sí, hasta el del género, ¿no? Porque el actor Warren Beatty se hace bolas y luego le dice a la mujer, pues ahí dilo tú, ¿no? Porque yo no le entendí, y la otra dijo, La La Land. Con una cobardía él no, se dijo, ya me hice bolas, y le pone el sobre a la chica, y pues La La Land, ¿verdad? Y el otro dice, tuvo la cara de Dick Tracy todo el tiempo, ¿no? Así como que, ¿qué pasó? O sea, sí, hay muchas cosas que analizar. Obviamente la gente que nos escucha dirá, estamos exagerando, pero sí hay muchas cosas. Pero desde el punto de vista psicológico, para ellos que eran los protagonistas en ese momento de la ceremonia, ¿cómo te vas a tu cama sabiendo que la regaste tan espantoso? O sea, ¿qué sentimiento de culpa albergas o qué incomodidad te provoca eso? Fíjate que aquí hay una gran diferencia. En el mexicano se lastra mucho, se da mucho el error y dice, híjole, se victimiza. Pero el americano es muy de competitividad. O sea, la riega en algo y ya la regué, ya valió, no soy nadie, no sirvo. O sea, no es tan lastimero como el mexicano, pero es más... ¿cómo lo podemos decir? Desbarata más la personalidad del otro. Es un golpe del cual ya no se puede levantar. Porque el norteamericano se acuerda mucho del error en momentos cumbres, ¿no? La gente que no gana un Super Bowl, la gente que no gana una serie mundial, es muy competitivo. Entonces, en esa escena lo van a recordar todo el tiempo. De hecho, dice el conductor al final, muchas gracias a todos, pues son cosas que pasan. Y dice, pues yo creo que ya no me van a volver a invitar, entonces me despido, ¿no? O sea, ya se acabó la carrera del hombre, porque también lo responsabilizan y lo
lo asocian con este error gigantesco, y también entender, digo, como decía un maestro que me daba clase, no puedo decir el nombre porque me dio mucha risa cuando decía eso, no crean, yo también me equivoco, decía el maestro, ¿no? Entonces aquí los norteamericanos pudieran decir, a nosotros también nos pasa, ¿no? Pues sí. Bueno, Toño, súper interesante. Muchísimas gracias por traernos esta reflexión a contextos a través de este contexto psicológico. Nos dejas un punto de contacto. Sí, como no, mi teléfono es el 204-7113. Muchas gracias.